El título original de la charla es valoración hemodinámica por ultrasonido. Sin embargo, quise darle un giro eh, pequeño y la cambié el nombre es utilizando el ultrasonido en el manejo del paciente con choque. Digamos que para empezar hay que definir el choque como una insuficiencia circulatoria asociada con una utilización inadecuada de oxígeno por parte de la célula. Eso hace que haya una pérdida de la independencia fisiológica entre el aporte y el consumo de oxígeno. Se puede manifestar por aumento en los niveles de lactato y pues obviamente es potencialmente mortal. Lo importante de eso es pues que hay que aprender a reconocer el paciente con choque. En general lo que uno busca son signos clínicos que sugieran un deterioro de la microcirculación, como la piel moteada, la crocianosis, el tiempo de llenado capilar lento o el aumento del gradiente de temperatura sin entrar al dedo del pie. Pues aquí no es muy difícil reconocer que este señor está mal perfundido, pero no son así todos los ejemplos en nuestra sala de emergencias. El problema entonces de estos signos clínicos es que son signos de aparición tardía y en ocasiones es difícil de reconocer. Entonces nos queda la duda que probablemente no sea suficiente el examen físico para este reconocimiento. Hace poco más de 50 años, en el 68, 67 tal vez, el doctor Weil y una actualización después en el 72 publican los famosos mecanismos del choque. Entonces los que todos conocemos como el choque hipovolémico, el choque cardiogénico, el choque distributivo y el choque obstructivo. 50 años después seguimos hablando de lo mismo. Creo que es hora como de evolucionar un poquito. Y el problema de esto es que frecuentemente el tipo de choque se sobrepone. No tenemos un puro choque hipovolémico, un puro choque cardiogénico, un puro choque obstructivo, sino uno ve variaciones o mezclas entre las situaciones. Entonces la propuesta para esta charla es que cambiemos la definición de insuficiencia circulatoria que habíamos escuchado antes por una pobre perfusión celular a causa de alguna o algunas anormalidades del flujo microvascular. Creo que sería, si ustedes me siguen con esa segunda definición, podemos continuar con el resto de la charla. Y entonces, basados en eso, la pregunta que nos haríamos todos los días cuando vemos un paciente choqueado no es cuál es el tipo de choque que tiene, sino cuál es o cuáles son las causas de la anormalidad del flujo microvascular. Entonces, si usted se hace esa pregunta con su paciente en la sala de emergencias o en la sala de reanimación, creo que ahí va a tener un mejor resultado como médico y su paciente va a estar más contento. Bien, para evaluarlo entonces tenemos monitoreo hemodinámico que puede ser invasivo o no, que puede ser en tiempo real o puede ser intermitente y depende de la fase o de la severidad del estado de choque. Digamos que la mayoría de la monitoría es útil en las áreas críticas en la unidad cointensivo, sin embargo pues en el servicio de emergencias todas las herramientas para esta monitoría es limitada, pues sobran las razones porque estamos siempre en sobrecupo, porque necesitamos respuestas rápidas, porque no tenemos las áreas específicas para eso, porque no tenemos los equipos suficientes o porque básicamente no tenemos tiempo. Hay que resolver rápido y seguir con el otro paciente. Por lo tanto, entonces necesitamos una herramienta que permita documentar el mecanismo en la sala de emergencias, que sea rápida, que sea repetible, que sea sencilla, que sea confiable y pues relativamente barata. Y pues ahí es donde entra el ultrasonido. Entonces, digamos que ahora lo que vamos a hablar es no viendo el tipo de choque, sino vamos a tratar de buscar la anormalidad que está causando la alteración del flujo microvascular por ultrasonido. Y para eso vamos a revisar la bomba cardíaca, el corazón, vamos a mirar el pulmón, vamos a mirar abdomen, vamos a mirar la respuesta a volumen y no solo la respuesta a volumen, sino la tolerancia al volumen y vamos a hablar un poquito o de una aproximación a la resistencia vascular. Entonces empezando, ya hicimos una charla de cardio, el doctor Pimienta la expuso muy bien, pero para complementar un poquito, lo que vamos a buscar en bomba cardíaca es taponamiento, embolia pulmonar o alteraciones significativas de la contractilidad. Entonces, en cuanto a taponamiento, creo yo, en resumen, podríamos hacernos 4 preguntas claves. Si hay líquido, si hay colapsos, si la cava está grande y si hay variación respiratoria. Entonces, en cuanto a si hay líquido, no solo si hay líquido, sino cuánto líquido hay y cómo es la distribución de ese líquido. Entonces, aquí vemos unos ejemplos, diferentes ventanas de líquido. Evidentemente, aquí no es difícil encontrar líquido, que son estas áreas hipoecoicas. Entonces, la primera pregunta que se responde es sí, sí hay líquido. ¿Y cuánto hay líquido? Pues en ecografía, al lado de la cama, el número 2 es importante. Y digamos que uno mide, si es más de 2 centímetros, uno puede considerar que la cantidad de líquido es significativa, es decir, un derrame pericárdico severo.
Si es de 1 a 2, uno puede hablar de un derrame pericárdico moderado, si es menor de 1 centímetro, uno puede hablar de un derrame pericárdico leve. ¿Y dónde está ubicado? Pues en todas estas imágenes es global, pero pues uno podría hablar de derrame pericárdico anterior, que de hecho es el más frecuente y a veces uno se puede confundir y tener falsos positivos, o derrames pericárdicos posteriores, que son menos frecuentes. Entonces, pues ahí está la cantidad de líquido, cuánto líquido hay. La siguiente pregunta es si hay colapso de cavidades al llenado auricular. Y es importante que sea al llenado, es decir, en la diástole auricular y en la diástole ventricular. Entonces, lo mismo, vemos que lo primero que se compromete es la diástole auricular, porque evidentemente la presión auricular es menor que la presión ventricular. Entonces, ustedes ven acá que esta aurícula no se contrae uniforme, sino ven como una muesquita, y esa muesquita es un signo de que hay una contracción auricular incompleta por culpa de aumento de la presión extracardíaca. Cuando tenemos ese signo, podríamos tener una embolia pulmonar, signo de taponamiento, perdónenme, signo de taponamiento cardíaco. Sin embargo, este signo es muy sensible, pero es poco específico. Entonces, uno miraría el ventrículo. Lo mismo, uno trata de mirar el ventrículo derecho, que es más difícil que se colapse porque la presión es mayor. Y en este caso, la presión del ventrículo, el colapso de la presión ventricular es mucho más específica que sensible. Lo importante de todo esto es que uno puede decir, si el valor predictivo negativo del colapso de las cavidades es del 90%. Eso traducido, podríamos decir que si no tiene colapso, no está taponado. Otra forma que el doctor Pimienta nos contaba es trazar una línea de la aurícula a la mitral y uno podría mirar la sincronía entre esa onda E y la diástole ventricular derecha, y uno podría objetivizar un poquito más ese colapso del ventrículo derecho. La siguiente pregunta es si la cava está pletórica. Ya vamos a hablar más adelante de la cava, entonces hay que responder sí o no. Pletórica, otra vez el número 2, si es mayor de 2 centímetros. Y finalmente, si hay variación respiratoria de la velocidad mitral y tricuspidia o tricuspidia, y eso es como el pulso paradójico, pero en ecografía. Entonces, para eso lo que hacemos es ver una ventana apical de 5 cámaras, y uno debería disminuir la velocidad del Doppler para poder mirar la variación de los picos respiratorios. Entonces, si el pico respiratorio es mayor del 40% tricuspide, mayor del 25% mitral, uno podría decir que ese señor está taponado. Ven los picos y pues uno reduce un poquito la velocidad para verlo mejor. Finalmente, embolia pulmonar. Aquí es evidente entonces lo que ya habíamos visto antes, el colapso ventricular izquierdo, aquí el signo de la D a través de la dilatación ventricular derecha. Es evidente entonces que el gasto cardíaco se va a ver disminuido por culpa de la presión ventricular, y pues la eyección va a disminuir, produciendo pues un choque que se comportaría más como un choque cardiogénico que el clásico choque obstructivo. Finalmente, pues miraremos la contractilidad, y aquí vemos diferentes tipos de contractilidad. Creo que aquí es evidente que este ya está a punto de morirse, y pues diferentes grados uno podría echarle la culpa de por qué el señor está hipotenso. Neumotoras, ya la doctora Marcela nos mostró ese signo el famoso signo romántico de la playa, o el signo del código de barras que ya la doctora nos explicó. Líquido libre, también habíamos visto ya un poquito acerca del FAS. El doctor Gerardo nos explicó sobre la positividad del FAS, y eso nos podría dar también luces de dónde estaría el problema del paciente. Entonces, siempre hay que mirar ese otro punto. Finalmente, entonces, vamos a hablar de respuesta y tolerancia a fluidos. Entonces, vamos a dividirlo en dos, es decir, no solo es predecir qué paciente va a responder, sino es predecir si a ese paciente le va a hacer bien, ¿sí? Si no está lleno de líquido, o no vamos a empeorar su concentración de líquido. Entonces, es como una especie de evaluación del aporte y de qué pasaría si yo le pongo, y cómo estaba ya antes de recibir ese volumen. Entonces, para respuesta a volumen vamos a utilizar la idea es recomendar estas dos opciones, la cava inferior y su colapso, y la elevación pasiva de miembros inferiores. Entonces, básicamente, el aporte de líquidos va a mejorar la hemodinamia, y eso todos sabemos que hay una relación positiva entre el volumen de fin de diástole y el volumen de eyección, y pues eso va a mejorar el gasto cardíaco. Es decir, en general, si le pongo líquidos, mejora el gasto cardíaco. Pero cuando hay una función ventricular disminuida, pues se va a reducir la pendiente relación entre el volumen telediastólico y el volumen sistólico. O sea, que eso no se va a comportar tan bien cuando el paciente no tiene un buen ventrículo, o cuando llega a un límite. Si ustedes recordarán esa fórmula de los doctores Fran y Starling, que llega a un límite, a un punto tope, donde ya más volumen no va a mejorar a nuestro paciente. Por lo tanto, entre el 40 y el 70% de nuestros pacientes van a responder a fluidos. Eso significará entonces que entre el 60 y el 30% de los líquidos que ponemos son innecesarios e incluso pueden ser dañinos.
O sea, no se trata de, doctor está hipotenso, jefe, póngale un bolito. ¿Cuándo se utiliza esa respuesta a volumen? Aquí hay muchos estudios por cuáles serían las indicaciones. En general, podemos decir que cuando hay hipotensión, cuando hay oliguria, cuando hay taquicardia, cuando el paciente tiene signos de hipoperfusión como acidosis láctica, extremidades frías, para destete de vasopresores o cuando el paciente está en falla renal. Sea cual sea entonces la indicación, antes de administrar fluidos deberíamos hacer un test de predicción y no solamente por la pereza de levantarse a ver el paciente, decirle a la jefe que le ponga el bolito de líquidos. Y ahí miramos. La respuesta a volumen entonces depende si el paciente está ventilado, depende si el paciente está en sinusal o está en fibrilación auricular, depende de las comorbilidades, ¿sí? No sería buena idea levantarle las piernas a alguien que tiene hipertensión endocraniana o mirarle la cava a alguien que tiene el abdomen abierto o hacer una evaluación pasiva de miembros inferiores a alguien que no tiene piernas. Entonces, pues es importante que tengamos en cuenta las condiciones clínicas del paciente antes de tomar la decisión. Además, pues depende del sitio, depende del tiempo y depende de la experiencia. En general, entonces, la cava inferior, los movimientos respiratorios de la cava inferior van a depender si el paciente está ventilado o no está ventilado, pero miren que las áreas bajo la curva no son tan malas en realidad, 0,7 y 0,76 para ventilado y no ventilado, y en realidad es muy útil cuando son realmente significativos esos cambios. Cuando no son tan significativos los cambios, no es tan buena idea ponerlos. Entonces, hablamos incluso de valores predictivos positivos del 50% nada más. Entonces, es bueno, pero cuando es grande o es significativo la variación. Cuando no lo es, busquemos otras alternativas. ¿Cómo se hace la cava? Pues ya habíamos hablado, esta es un esquema, esto no es la cara de un residente en revista, sino es el esquema de lo que vemos en una ventana, digamos, succifoidea. Esta sería la aorta, esta sería la cava y este sería el cuerpo vertebral, aquí sería el diafragma de nuestro paciente. Entonces, eso es lo mismo, aquí vemos la cara triste y los dos ojos de nuestro paciente o de nuestro residente. Simplemente giramos 90 grados el transductor y lo que vemos es nuestra cava, aquí la aurícula, aquí vemos la hepática y esa digamos que debería ser nuestra ventana. Hay que aprender a usar el transductor porque a veces uno puede tener falsas mediciones y puede tener falsos positivos cuando está muy angulado el transductor. A veces uno puede incluso confirmar la colapsabilidad haciendo la otra proyección, es decir, fuera de plano, redondita, entonces lo que llaman el índice de esfericidad, perdón, o sea, que se parezca a una esfera, entre más redondito va a estar más pletórico y entre menos redondito va a estar menos pletórico. Entonces lo que podemos hacer es medir el diámetro máximo, que sea más de 2, y lo mismo en la bolita, que sea mayor de 2 el diámetro, entonces eso nos daría mayor seguridad de que está pletórico es nuestro paciente. Aquí vemos unos ejemplos. Aquí este señor no se colapsa, este señor se colapsa significativamente. Ya lo tocamos sobre el índice de distensibilidad y el índice de colapsabilidad, que no vale la pena repetirlo. Ahora vamos con respuesta a volumen, ahora con otra opción, que es la elevación pasiva de miembros inferiores. Hay muchas formas de evaluarlo, entonces desde medición de gasto cardíaco invasivo, no invasivo, medición de volumen de eyección, medición del índice cardíaco, hay muchas formas, pero como estamos hablando de ecografía, vamos a hablar solamente de tres maneras. Esto es básicamente la elevación pasiva, hacemos una medición, el paciente sentado y luego hacemos una medición con la elevación de las piernas. Esto es clásico, yo no sé, cada vez que se desmayaba alguien en algún lado le levantaban las piernas y era bastante lógico y uno entiende por qué. Y pues ya parece que sí funciona. Más o menos uno debería hacer la medición entre 60 a 90 segundos después de haber levantado las piernas. Es importante que esperemos que pase el tiempo porque a veces uno tiende a medir muy rápido y no va a encontrar diferencias significativas. Entonces, alrededor de 60 a 90 segundos sería como el punto de corte para que ustedes hagan la medición antes y después. Entonces, primero vamos a hablar acerca de la evaluación pasiva por BTI o por gasto cardíaco o volumen de eyección. Entonces, lo primero que hay que tener, pues como ya habíamos visto en las charlas previas, una ventana, un eje largo para tratar de mirar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Una vez se mide, entonces buscamos una ventana apical de 5 cámaras, que sería como esto que ustedes están viendo ahí, que ya no voy a volver a repetir, y luego ponemos un Doppler en el tracto de salida del ventrículo y podríamos encontrar pues nuestras mediciones que son, pues, las podemos calcular manual o a veces algunos aparatos nos ayudan y la calcula automáticamente. Otra forma de medirlo entonces es viendo por el volumen de eyección o por algo que personalmente me parece más fácil, que es mirando la diferencia del flujo de carótida. Aquí vemos entonces cómo se comporta la respuesta a volumen tanto por eyección como por carótida y vemos que sí hay diferencia en las mediciones entre los pacientes que van a responder y los pacientes que no van a responder a fluidos.
Básicamente entonces, hablando de la diferencia o del flujo de diferencia de carótida, pues lo que hacemos es tener una ventana de yugular y carótida. Aquí después tratamos de buscar la carótida, luego subimos hasta encontrar el bulbo de nuestra carótida. Una vez llegamos al bulbo, pues ahí entonces detenemos toda nuestra exploración y más o menos tenemos que medir el endotelio de nuestra arteria, tomamos el bulbo como referencia y más o menos en la mitad, o más o menos 1 centímetro o 2 centímetros después del bulbo, uno hace la medición. Simplemente medimos el índice de resistencia y pues a través de la resistencia, el cambio entre lo que medimos sentado y luego con la elevación pasiva, si encontramos una diferencia mayor del 20%, consideramos que es respondedora a líquidos. ¿Cómo se hacen esas pruebas? Algunas recomendaciones. El tipo de fluido pues no es importante, parece ser que el cristaloide es más barato, pues usemos cristaloides. ¿Cuánto fluido? En realidad hay trabajos que compararon que si le pongo menos de 500, que si le pongo 500 o le pongo más de 500, en realidad no se encontró diferencia, entonces pues si ponen 500 no es tan mal. O tampoco si se usa un bolo por kilo, pues tampoco está mal. ¿En cuánto tiempo? Entonces se comparó menos de 15, entre 15 a 30 minutos o más de 30 minutos y en realidad no había diferencia, entonces usted podría mirar básicamente la respuesta a volumen a los 15 minutos sin problema. Entonces creo que pues es interesante eso. Y el tiempo, pues no había diferencia si lo miramos al minuto o a los 10 minutos. Entonces usted administra el bolo, 500 de lactato de Ringer en 15 minutos y lo mide al minuto si respondió o no. No toma tanto tiempo ver si el señor respondió o no. La pregunta es si en urgencias, ¿cuál será más fácil? ¿Sí? Este es un trabajo interesante donde trataron de preguntarse eso, cuál era más fácil, y lo que hicieron acá fue comparar cómo medir la carótida, cómo medir la cava inferior y cómo medir el PLR por BTI, y lo que encontraron es que en realidad son muy similares los tres cuando se puede para mirar para hacer las tres mediciones, es muy similar. Sin embargo, había mayor cantidad de episodios donde no se podían hacer completamente las mediciones en el paciente que se le hacía BTI. Entonces, para ellos era mucho más factible hacer carótida que hacer BTI. Sin embargo, realmente, si usted tiene experiencia y lo puede hacer, podría hacer cualquiera de las dos opciones, BTI o carótida sin problema. Ahora ya vimos un poco acerca de la respuesta a volumen. Ahora miremos la tolerancia a ese volumen, ¿sí? Es decir, si ya ese señor venía sobrecargado. Entonces, hay dos formas, digamos que hablemos por el lado izquierdo y hablemos por el lado derecho, cardíaco, ¿no? Lado izquierdo, entonces, patrón pulmonar, y el lado derecho vamos a hablar del sistema venoso. Si entráramos en detalle, nos tocarían otros 30 minutos, entonces voy a tomar cosas muy puntuales para, pues, entendiendo que solo tenemos 10 minutos. Entonces, en cuanto al patrón izquierdo, es lo que vemos. Entonces, ustedes ven que esto sería como normal y esto sería normal y uno podría decir, este señor está sobrecargado o por lo menos tiene muchos líquidos, entonces de pronto no sea buena idea. Pero hay que tener cuidado porque algunos pacientes ya vienen así. Por ejemplo, los pacientes con enfermedades intersticiales pulmonares ya están así, entonces ahí no tendría validez la ecografía, ahí ya estaría para siempre y por siempre congestivo, entonces no nos serviría mucho el valor de la ecografía allí. O si tiene una neumonía, por ejemplo, tampoco nos serviría mucho esa valoración, pero en general podría servirnos como guía de que ya estaba sobrecargado el lado izquierdo del corazón. Ahora derecho. Para el derecho entonces lo que vamos a mirar es, vamos a utilizar este sistema o esta score que se llama Vexus, donde miramos son venas periféricas, la vena cava inferior, la vena hepática, la vena porta y la vena renal, que tratan de evaluar congestión distal. Es decir, si uno encuentra congestión distal en esos sistemas venosos, uno puede decir, no, este señor está sobrecargado y probablemente si le pongo más fluidos no nos va a ir bien. Todo surge hace algunos años, este grupo canadiense publica este trabajo, pues que digamos que fue muy interesante en su momento, donde lo que hicieron fue hacer una clasificación de la congestión venosa en un grupo de pacientes que estaban sometidos a cirugía cardíaca y que les iban a predecir falla renal. Entonces lo que ellos pues hicieron su score bastante interesante y lo que pudieron demostrar básicamente era que el riesgo de falla renal aumentaba conforme era mayor la congestión, por lo que ellos habían clasificado. Entonces, desde ahí han surgido muchísimos trabajos en muchísimas aplicaciones sobre Vexus, en cuidado crítico, en urgencias, sobre la congestión venosa de los pacientes.
y podemos tener este cuadrito que me parece bastante didáctico, donde vemos que la congestión podría ser de grado 0 a grado 3, grado 0 es donde no hay congestión. Entonces, lo primero que ellos le proponían a uno es medir la cava inferior. Si uno tiene una cava inferior menor de 2 centímetros, olvídese de seguir adelante porque ese señor no tendría congestión venosa. Cuidado con los pacientes que tienen hipertensión abdominal, cuidado con los pacientes que tienen hipertensión portal, porque de pronto ya están así y tampoco nos va a servir mucho el estudio. Simplemente se clasifica grado 1 a grado 3 y el grado 3 pues uno podría tener 2 signos de severidad. Entonces, rápidamente puede uno tener acceso a la vena hepática a través del abdomen, lo mismo, ¿sí? O a través de la ventana lateral, que digamos que es lo que más hace uno, más o menos el 10º espacio intercostal entre la línea axilar anterior y la axilar media, uno tendría esta imagen, que es nuestra vena hepática, y uno podría tener estas imágenes, que lo que vemos aquí es la imagen de la contracción auricular, la sístole y la diástole. Entonces, básicamente la congestión es fácil de interpretar. Entonces, esto sería lo normal. Ya cuando la diástole es mayor, es decir, hay más carga de la hepática, pues hay más congestión, y ya cuando sobrepasa la presión diastólica que la sistólica, pues es porque el tipo tiene mucha presión hepática. Entonces ahí ya uno va mirando cómo podría ser la morfología de esa curva hepática. Luego la porta es lo mismo, uno mueve un poquito más el transductor en ese mismo reparo anatómico. Y lo que podríamos tener es el sistema portal, que en general no debería tener flujo, o si tiene flujo tiene una pulsatividad menor del 30%. Y entre más pulsatividad uno encuentre, pues más congestivo está. Mire, pues si uno tiene una pulsatividad mayor del 50%, pues es porque el señor está muy, muy congestivo. Finalmente, uno puede hacer una ecografía renal. Ahí uno debería irse no a la línea media, sino hacia atrás, a la línea axilar posterior, y trata uno de enlentecer un poquito más el Doppler para tratar de tener una mejor imagen de la renal, y lo que uno podría ver sería más o menos esto, que sería la arteria y la vena al mismo tiempo, y lo que uno debería ver es que normalmente no debería haber uno pulso venoso, pero cuando uno empieza a ver el pulso venoso, y predominantemente el pulso diastólico venoso, es porque pues, evidentemente pues, está congestivo, ¿sí? Creo que es bastante lógico lo que ellos hicieron y es muy útil para nosotros en urgencias. Digamos que es relativamente sencillo hacerlo, me parece a mí que lo más difícil de hacer es el renal, pero las otras ventanas son realmente fáciles de lograr. Finalmente, quiero mostrar entonces una aproximación a la resistencia vascular. Todo surge hace ya bastantes años, este trabajo de este grupo asiático, digamos. Lo que ellos muestran es que también en un grupo de cirugía cardiovascular mostraban que había una relación entre la resistencia vascular y el Doppler de la arteria radial al nivel de la tabaquera anatómica. Había una buena correlación. Luego este grupo, también asiático, ya un poquito más reciente, en 2019, mostró que en pacientes sépticos el índice de la resistencia de la arteria radial a nivel de la tabaquera anatómica se correlacionaba de manera significativa con la resistencia vascular sistémica. Entonces mostraron esas curvas maravillosas con esos Rs de 0,9 que uno dice, Virgen Santísima, esto es una locura. Entonces, pues nada, empezamos a trabajar en eso y pues no es tan difícil tampoco de hacer. Simplemente utilizamos la tabaquera anatómica, buscamos nuestra arteria radial, hacemos nuestro Doppler color, luego le ponemos nuestro pulsado y lo que vamos a encontrar es un índice de resistencia que pues lo podemos calcular con las velocidades máximas sistólica y la mínima diastólica sobre la sistólica, pero generalmente todos los aparatos nos tienen ya la resistencia calculada y lo que encontramos es que el punto de corte debe ser 0,9, si es menos de 0,9 probablemente esa resistencia está disminuida, si es mayor probablemente sea normal. Entonces, este es un trabajo donde quisimos aplicar lo que habíamos visto, entonces quisimos guiar una reanimación de pacientes sépticos a través de PLR guiado por carótida y índice de resistencia de la tabaquera anatómica. Fueron pacientes todos sépticos, todos en choque séptico y este fue el protocolo con ecografía, este es el protocolo convencional, los dos grupos eran comparables. La muestra fueron un poco más de 80 pacientes que nos tocó parar porque llegó el famoso COVID, entonces se acabó nuestra recolección de pacientes, pero lo interesante es que vimos que cuando se guiaba la reanimación por ultrasonido, había diferencia significativa entre los balances hídricos. Los balances hídricos eran menores a las 4, a las 6 y la estancia total de hospitalización, es decir, requeríamos menos fluidos. Y lo más importante es que lográbamos las presiones arteriales meta más rápidamente que el grupo de control. Entonces, a las 2 horas el 33% del grupo por ultrasonido ya tenía la presión normal a las 2 horas, mientras que ninguno en el grupo control.
A las 4 horas ya el 97% la tenía ya normal, a diferencia de apenas la mitad en el grupo control, y el 97% igual a las 6 horas, a diferencia del 80% del grupo control. Entonces, digamos que sí sirve y es una muestra que si uno utiliza el ecógrafo juiciosamente, uno puede llegar a tomar, a lograr metas hemodinámicas de manera oportuna. Entonces, digamos que para concluir, podríamos decir que el futuro de la monitoría en urgencias es cada vez técnicas menos invasivas, más confiables y repetibles, que no, es importante que no dividamos la macrocirculación de la microcirculación, es decir, no miremos solo el monitor de signos vitales, ¿sí? O sea, probablemente si el señor tiene 120/80, no es que eso quiere decir que esté bien, sino tratemos de mirar otras variables de perfusión, porque hay que hacer un análisis de las dos cosas. Lo ideal es que haya una monitoría en tiempo real y que sea costo efectivo, sobre todo para el entorno de urgencias, no para cuidado intensivo. Hay muchas técnicas, pero que a nosotros en urgencias no nos van a servir. Ojalá pudiéramos tener elementos metabólicos en esa monitoría en el futuro y pues evidentemente creería yo que el futuro de la monitoría es estrategias mixtas, tanto circulatorias como metabólicas. Como conclusión, entonces, hay que buscar la causa de la alteración del flujo microvascular, no tanto el tipo de choque, y pues espero no me fusile nadie, pero dejemos un poquito de hablar de este paciente con choque cardiogénico. No, este paciente con disfunción ventricular que además está hipovolémico, entonces, y que puede responder a volumen, o este paciente que está con una alteración de la resistencia vascular que además tiene disfunción ventricular y que además necesita volumen, ¿sí? Entonces, ¿cómo le van a poner el diagnóstico? Paciente con choque cardiogénico distributivo, ¿sí? Entonces, tratemos de cambiar ese concepto un poquito y tratemos de resolver el problema que tiene el paciente, ¿sí? Que tiene resistencia, póngale vasopresor, que necesita fluidos, póngale líquidos, o que necesita inotropía porque está con disfunción ventricular. El ultrasonido no solo ayuda en el diagnóstico, sino que sirve en la evaluación. Evidentemente la experiencia debe ser clave y pues claramente la monitoría actual no es suficiente y pues nos falta mucho por hacer.